después de 3 semanas de ausencia justificada, les traigo malas noticias. La PC donde editamos ¡Se murió! murió, se fue, pateó el balde. Me recomendaron reducir el consumo de café, así que me estoy limitando a solo 1 o 2 tazas al día. Sublime. Pues bien, con la morición de la PC, decidimos hacer ciertos cambios. Ensamblamos una i7 de una generación anterior y con eso estamos trabajando ahí provisionalmente. No en la calidad que esperamos, pero se puede. Una de las cosas que vamos a cambiar es el uso del guión. El uso del guión no me brinda una sensación de legitimidad. No me siento que estoy expresando lo que quiero decir cuando expreso lo que quiero decir. No sé si me entienden. Entonces, como que no se siente auténtico. Hey, Bowser, quédate quieto, no te cojas. No se siente auténtico, no se siente como que estoy diciendo lo que quiero expresar. No me nace de aquí, nace de aquí. Es algo como mecánico, algo como sintético, no me agrada. Sí, es bueno tener un guión y es bueno tener una referencia sobre el tema que vas a tratar. Pero no me gusta ceñirme a las tarjetas como Tony Stark. Con permiso. Salud. Ay, qué rico. El tema que quiero abarcar, después de todo este tiempo de ausencia, he tenido bastante chance para investigar el tema que estamos presentando el día de hoy. Es sobre las sociedades secretas. Sociedades secretas. Las sociedades secretas. Llámese Illuminati, llámese francmasones, llámese logias, etc. No solamente son esas dos, son muchas alrededor del mundo y operan de diferentes maneras. Hay algunas que son bien secretas en cuanto a revelar sus actividades y su funcionamiento interno. Lo mantienen muy en secreto, que solamente limitan ese conocimiento a las personas que son miembros de la misma. En cambio hay otras que sí son más públicas. Por ejemplo, los masones, ellos realizan obras de beneficencia, ofrecen ayuda ante los desastres, etc. Son bien sociales. En cambio los Illuminati, y de ahí que este secretismo haya despertado muchas teorías conspirativas, ellos mantienen sus actividades en el mayor de los secretos. Entre menos la gente sepa, ellos consideran que es mejor para su organización. Dice: hay muchos tipos diferentes de sociedades secretas, algunas de las cuales se centran en actividades académicas o intelectuales, eso es cierto, mientras que otras son de naturaleza más social, como el Club Rotario, los francmasones. Importante, Club Rotario. Algunas sociedades secretas son exclusivas y la membresía es muy codiciada y selectiva, mientras que otras son más inclusivas y están abiertas a cualquiera que esté interesado en unirse a ellas. Algunas sociedades secretas están asociadas con causas o ideologías particulares y pueden usar sus recursos e influencias para promover estas causas, como el Club Rotario 2030. Otras pueden ser simplemente un lugar para que los miembros se reúnan y socialicen, o para participar en actividades que no están abiertas al público en general. Es importante señalar que no todas las sociedades secretas son benignas o inofensivas. Algunas sociedades secretas han sido acusadas de participar en actividades ilegales o poco éticas, o de promover creencias o prácticas dañinas o discriminatorias. Ejemplo, el Ku Klux Klan.
Siempre es importante tener en cuenta las intenciones de cualquier organización, secreta o no, y considerar cuidadosamente si unirse o apoyarla es la opción que más nos conviene. Quiero presentarle los dos ejemplos más importantes alrededor del mundo que todo el mundo ha escuchado mencionar en alguna ocasión, aunque existen muchísimas sociedades secretas alrededor del globo: los Illuminati y los francmasones. Los Illuminati son una sociedad secreta que supuestamente tiene conexiones conspirativas con ciertos individuos y organizaciones. Se dice que este grupo se fundó a finales del siglo XVIII, son bastante antiguos, y se cree que sus miembros incluían figuras influyentes en los campos de la política, los negocios y las artes. Sin embargo, hay poca evidencia concreta que respalde la existencia de los Illuminati, y muchas de las afirmaciones hechas sobre este grupo se basan en teorías de la conspiración en lugar de evidencia fáctica, en lugar de hechos. Algunas personas creen que los Illuminati son un grupo poderoso y secreto que trabaja para controlar los eventos globales, manipular los gobiernos del mundo, mientras que otros ven el concepto de los Illuminati como una teoría de conspiración sin fundamento. Es importante tener en cuenta que no hay evidencia que apoye la existencia de los Illuminati. Así de secretos son, y por esto es que ha nacido tanta controversia alrededor de su nombre, como una sociedad secreta con influencia o poder significativo. Los francmasones, por otra parte, son una fraternidad, una hermandad, también conocida como orden masónica, que tiene sus orígenes en las fraternidades locales de los canteros de la Edad Media. Los canteros se refiere a los personajes o los individuos que trabajaban la roca. No Dwayne Johnson. La masonería es una fraternidad que se basa en los principios de hermandad, caridad y la verdad. Y sus miembros son conocidos por su compromiso con el desarrollo personal y la superación personal. Los masones tienen una serie de objetivos sociales y filantrópicos, y están involucrados en una gran variedad de actividades benéficas que incluyen el apoyo a la educación, el socorro en casos de desastre y la investigación médica. La masonería está abierta a hombres de buen carácter y que creen en un ser supremo. Hay varias organizaciones masónicas diferentes en todo el mundo, y la membresía está abierta a cualquier hombre que cumpla con los requisitos para ser miembro y esté interesado en unirse. Vamos a tocar el tema de estas sociedades secretas un poquitín más en profundidad. Cálmate. Empecemos con lo más obvio, los Illuminati. Son una organización secreta compuesta por varios de los héroes más poderosos del mundo. Doctor Strange. Ok, no son estos, son estos otros. Los Illuminati, plural del latín illuminatus, que significa iluminado. Es un nombre que se ha dado a varios grupos, tanto reales como ficticios. Históricamente, el nombre generalmente se refiere a los Iluminados de Baviera, una sociedad secreta de la era de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776 en Baviera, en lo que hoy es parte de Alemania. Los objetivos de esta sociedad eran oponerse a la superstición, el oscurantismo, la influencia religiosa sobre la vida pública y los abusos del poder estatal. Suenan hasta buena gente, estos menes. Según escribieron ellos mismos en sus estatutos generales, la orden del día es poner fin a las maquinaciones de los proveedores de injusticia, controlarlos sin dominarlos. Los Illuminati, junto con la francmasonería, también llamada masonería a secas, y otras sociedades secretas, fueron prohibidas por el edicto de Charles Theodore, elector de Bavaria, con el apoyo de la Iglesia Católica. En 1784, 1785, 1787 y 1790. Durante los años siguientes, el grupo fue en general denigrado por los críticos conservadores y religiosos que afirmaban que los Illuminati continuaron operando clandestinamente
y que eran responsables de la Revolución Francesa. Manso Wichi. Pero ¿quién es Charles Theodore? Carlos Teodoro, para los amigos, nació en Drogenbos, Bruselas, el 10 de diciembre de 1724 y falleció en Múnich el 16 de febrero de 1799. Fue conde palatino desde 1742. Este título se originó en la antigua Roma, en el Imperio Romano, y luego fue adaptado a los reinos germánicos. Príncipe elector del Palatinado, el título del que les acabo de mencionar, duque de Jülichberg, y desde 1777 príncipe elector de Baviera. Su reinado fue de enorme importancia para el desarrollo cultural y económico de la parte meridional de Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. Un tipo importante en su época. Muchos intelectuales influyentes y políticos progresistas se consideran miembros de los Illuminati, incluidos Fernando de Brunswick y el diplomático Franz Xaver von Sachs, quien llegó a ser segundo al mando en esta organización. Atrajo también a literatos como Johann Wolfgang von Goethe y Johann Gottfried Herder, y el duque reinante de Gotha y de Weimar. En tiempos posteriores, el nombre Illuminati se ha utilizado para referirse a varias organizaciones que supuestamente son una continuación de los Illuminati bávaros, aunque estos vínculos no han sido comprobados con evidencia. Estas organizaciones a menudo han sido acusadas de conspirar para controlar los asuntos mundiales, dirigiendo eventos y colocando agentes en el gobierno y las corporaciones para ganar poder político e influencia y establecer un nuevo orden mundial. En el centro de algunas de las teorías de conspiración más conocidas y elaboradas, se presenta a los Illuminati acechando en la sombra y moviendo los hilos del poder. Esta visión de los Illuminati se ha abierto camino en la cultura popular, apareciendo en decenas de novelas, películas, programas de televisión, cómics, videojuegos y videos musicales. Kanye West. Hablando de Kanye West, muchos creen que este popular rapero estadounidense, Kanye West, estaba tratando de decirnos a todos, al mundo, que los Illuminati son reales. Me refiero a los Illuminati conspirativos, los que están en las sombras moviendo los hilos del poder. En un arrebato aleatorio contra los paparazzi, llamó a algunas fuerzas desconocidas que, según él, controlan a muchas celebridades conocidas. Sin embargo, despotricó que ellos no podían controlarlo a él como hicieron con los demás, y reveló que su propia madre biológica ya había sido sacrificado a estos poderes secretos. West declaró: "No pueden controlarme, ya sabes lo que digo, you know what I mean. Pueden controlar a Shaq, pueden controlar a Charles Barkley, pueden controlar a LeBron James, pueden controlar a Jay-Z y Beyoncé, pero no pueden controlarme", dijo. La pregunta es, ¿deberíamos creerlo? Excelente pregunta, ¿eh? Recuerda, él nunca mencionó la palabra Illuminati, ahí está el reportaje. They can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But not you, man. But they can't control me. Not You see, it you. ain't no name I won't name. Exactly. It's up. I don't care who you are. I ain't taking no slice from nobody. Right? I ain't taking no slice from nobody. It's God. That's the only person that I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah. I'm Christian. Michael too. Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. And God loved me. Pero parece haber un entendimiento universal de que se refería a la legendaria organización secreta.
que está en gran parte conectada con la teoría de la conspiración sobre el nuevo orden mundial. Un gobierno mundial totalitario, emergente, encubierto, orquestado por la élite mundial, esa élite famosa que está en todas las teorías conspirativas últimamente. Jim Carrey. Jim Carrey. A menudo se ha especulado sobre la asociación de Jim Carrey con la sociedad secreta, dado su estrecho vínculo con los investigadores Illuminati y su interés en el nuevo orden mundial. Sin embargo, la burla le causó muchos problemas. Él apareció en un show televisivo haciendo mofa del símbolo y haciendo muchos ademanes, muchas muecas, como él sabe hacerlas, en son de burla contra esta organización, contra la organización conspirativa de la que estamos hablando. Aparentemente Jim Carrey fue demasiado lejos y se pasó de la raya. Dijo: desde hace años los presentadores de programas de televisión y la gente del programa ha sido manejada por el gobierno para sacarte del camino, distraerte, hacerte reír, ponerte feliz y dócil para que no sepas lo que realmente está pasando, afirmó Carrey en el programa de Jimmy Kimmel. Interesante, ya tocamos el tema histórico de la organización Illuminati y el tema conspirativo. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Los Illuminati son una organización conspirativa o son simplemente una hermandad secreta de güeyes, de menes que están ahí haciendo sus cosas, de machos alfa, digo yo, haciendo sus cosas en secreto, compartiendo Nopor y todas estas cosas que hacen los menes cuando se reúnen a intercambiar información? Porque probablemente en la historia de este grupo eso fue lo que pasó. Es como una logia, si alguien vio Los Picapiedra, es como una logia de los búfalos mojados. Se reúnen un pocotón de menes ahí y hablan de guiales, hablan de culos, tetas, hablan de carros y comparten videos no sobre. Pero por otro lado, estas teorías conspirativas tienen mucha fuerza, han tomado mucha fuerza en los últimos años. Aunque, sin embargo, no hay una prueba fehaciente o una evidencia tangible de que esta sociedad secreta se dedique a manipular los gobiernos y el mundo en general. Salud. Ahora hablemos de la francmasonería. La francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, selectivo, internacional, humanista y con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la arquitectura y la cantería, lo que les decía de estos personajes que en la Edad Media trabajaban la roca, extraían la roca, tú no, y la aplicaban en conceptos arquitectónicos, más, o sea, hablando en términos ya más técnicos, más específicamente el arte real de la construcción. Es decir, ellos eran los constructores de las catedrales medievales, estos edificios espectaculares góticos. Apareció en Europa entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Un poco antes, porque los Illuminati aparecieron a finales del siglo XVIII. La masonería moderna o especulativa se ha descrito a menudo como un sistema peculiar de moral bajo el velo de alegoría y enseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, de las artes arquitectónicas, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, reflexión y diálogo,
para transmitir esos valores a su entorno, a través de la arquitectura. A pesar de ello, la Iglesia Católica ha condenado sistemáticamente la afiliación a la masonería en innumerables documentos y ha decretado que es incompatible por sus principios con la doctrina y la fe de la Iglesia y de la fe cristiana, de la fe católica. Una posible razón es que los masones no interpretan la figura de un ser supremo como algo absoluto, como la cúspide de la existencia, como la conciencia suprema que gobierna el universo. Aunque en parte sí, como veremos ahorita. Sino que interpretan este ser supremo como un símbolo. Y ellos, como individuos, son libres de darle el significado que mejor se ajuste a sus creencias particulares. Como todos los símbolos, proporciona un marco, pero su interpretación concreta corresponde a cada quien. Muchos francmasones consideran que el símbolo Gadu, G-A-D-U, gran arquitecto del universo, es igual al Dios creador que determina a su voluntad los planes de la existencia. Para otros muchos, simboliza la idea de un principio creador, alma suprema que está en el origen del universo, cuya naturaleza es indefinible. Pues no tienes manera de conocerlo ni conocer su voluntad. Interesante definición. Bien, recapitulando. Una sociedad secreta es un club u organización cuyas actividades, eventos y funcionamiento interno están ocultas para las personas que no son miembros. Hay muchos tipos diferentes de sociedades secretas, algunas de las cuales centran sus actividades en cuestiones académicas o intelectuales, mientras que otras son meramente sociales. Teniendo todo esto en mente, se me vienen dos ideas a la cabeza. La sociedad moderna tiene una disonancia en cuanto a la definición de muchos de los términos que se utilizan. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, en el tema que acabamos de tocar, la palabra Illuminati. Una parte de la población, una parte de la humanidad, una parte de la sociedad entiende Illuminati como históricamente la organización que nació en Baviera en 1776, a finales del siglo XVIII. En cambio, otra parte entiende la palabra Illuminati como esta organización secreta que está manejando o manipulando el mundo desde las sombras. También hay una parte de la población o de la sociedad que no está segura de ninguna de las dos definiciones. Sabemos esto porque al ser una sociedad secreta, todas sus actividades se desarrollan digamos que a espaldas de la sociedad. Entonces, como decía hace un rato, se presta para que surjan teorías conspirativas. Nosotros queremos saber qué está pasando. ¿Qué está pasando con los Illuminati? ¿Qué está pasando con los francmasones? ¿Qué está pasando con todas estas otras logias o organizaciones secretas que están operando en el mundo entero? ¿Las sociedades secretas gobiernan el mundo desde la sombra? ¿O simplemente son como la logia de los búfalos mojados de los Picapiedra? ¿Qué está pasando aquí? La conspiración de los Illuminati es mejor que... Dinosaurios albañiles construyeron las pirámides.